en el tercer año del reinado de un rey llamado Ciro, que estaba en una nación Persia, se le revela a Daniel el mundo espiritual. Y cuando se le revela el mundo espiritual, descubre que hay un gran conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Y es acá que quiero hablar en esta noche, en este momento, a los que están en la radio, en la televisión, en este auditorio, de los conflictos. Un conflicto siempre es un combate, un conflicto siempre es una lucha, una pelea. Un conflicto siempre es un enfrentamiento armado. Nunca un conflicto lo puede agarrar a usted desarmado ni con los brazos hacia abajo. Usted en medio de un conflicto tiene que estar armado, preparado para enfrentar. Es interesante saber que también un conflicto es un apuro, una situación de difícil salida, que quizás sea lo que estés pasando en este momento. Un conflicto es una situación de difícil salida. Y siempre un conflicto es un problema que genera grandes discusiones. Ahora dice el diccionario que también un conflicto es un estado de depresión. Es una angustia existencial aguda del alma. Y en los casos más extremos dice que los conflictos pueden llevar hasta el deseo de morir. Los conflictos generan angustias emocionales muy intensas. Y es necesario que nosotros podamos saber por qué causas se han producido los conflictos. Acá Daniel está expresando algo muy parecido de lo que ocurre en Argentina. Dice que en el cielo había una guerra espiritual muy fuerte. Los príncipes de Satanás estaban luchando contra un arcángel poderoso de Dios. Daniel estaba orando y él estaba pidiendo respuesta, y por 3 semanas oró, ayunó, buscó el rostro del Señor, y el príncipe de Persia se opuso a la respuesta de Dios. El conflicto era muy fuerte. ¿Por qué? Porque estaban cambiando las leyes en el reino de Persia, en la tierra. Y ese cambio de leyes hacía que el mundo espiritual esté cambiando y esté también en conflictos. Mis hermanos, no es un tema menor que estén cambiando las leyes en una nación. Cuando en la tierra se cambian las leyes, el mundo espiritual se va a mover de una manera diferente. Y cuando en nuestra nación se han aprobado las leyes del matrimonio igualitario, se ha dado autoridad al mundo espiritual para que aumente la cantidad de divorcios. Esto no es una cuestión menor, es una cuestión mayor. Los conflictos que se producen por las leyes que emiten los que están liderando o presidiendo un lugar, un territorio, una nación. Cuando se aprobó la ley del aborto, mis queridos amigos que me escuchan y los hermanos, se permitió que el príncipe de la muerte entre en Argentina con mayor autoridad. Y vamos a ver el aumento del número de los suicidios. Hoy, en esta fecha del mes de mayo, yo le puedo decir, tome estadística, desde que las leyes en la tierra se aprueban, el mundo espiritual entra en conflicto y produce el mundo espiritual situaciones que van a afectar a las personas que estamos en una determinada nación o en un determinado territorio. Por eso, hoy estamos viviendo grandes momentos de conflictos que tienen que ver con las cosas que se están aprobando a nivel de la tierra, a nivel de lo legal. No es un tema menor el que está viviendo Daniel. Pero dice, él tiene inteligencia en la visión. Y es lo que nosotros necesitamos aprender. En medio del conflicto, no desesperarnos por el conflicto, sino tener inteligencia para poder resolver tu dificultad, para poder salir airoso de las situaciones que estás viviendo y poder decir que Dios está gobernando y reinando. Esto le digo como introducción, porque el tema que les voy a hablar es el conflicto que nunca se debería haber producido. Hay conflictos que lo produce el mundo espiritual, pero hay otros conflictos que han pasado
por la inmadurez que a veces nosotros tenemos para llevar adelante nuestra vida. Y es el tema que les voy a tocar. ¿Por qué se producen problemas que nunca tendrían que haber ocurrido? Por causa de la inmadurez que nosotros tenemos. Y vamos a ir al libro de Jonás. Todos conocen la historia bíblica y dicen: Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Hay una canción que se canta a los hermanos que tienen años en el Evangelio: por eso al mar profundo. Y empiezan a hablar de Jonás. Y quiero que veamos a Jonás. Y mientras usted y yo buscamos el libro de Jonás, capítulo 1, quiero que como familia, como integrante de una estructura que es la base de la sociedad, como integrantes del primer núcleo donde se gesta el destino de las personas, podamos hablar de este tema con altura y conversar hasta que logremos hacer que los conflictos salgan de un hogar. Dice la Biblia, Jonás capítulo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo. Jonás era un profeta importantísimo. Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice el verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, pero en vez de ir a Nínive, ¿a dónde se fue Jonás? A Tarsis. O sea, Dios le manda que vaya a Nínive y predique, pero Jonás se va a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y mire, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice la Biblia: pero Jehová, después de que Jonás se sube en ese barco, dice, hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres, es decir, echaron al mar todo el sobrepeso que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, mire de interesante el inmaduro, había bajado al interior de la nave. ¿Y qué había hecho este Jonás inmaduro? Se había echado a dormir. Después dice la Biblia: el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, miren de interesante: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Miren lo que hace un inmaduro. Y echaron las suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo tú eres? Dice la Biblia, verso 9: y él le respondió: soy hebreo. Y miren la respuesta del inmaduro: y temo a Jehová. El que estaba dormido, el que se escapó, el que no quiso hacer lo que Dios le dice: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. 11. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Verso 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Mire lo que hace un inmaduro. Pone en riesgo todo el destino de un barco, y quizás el barco de la familia, ¿no? Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice en verso 15: y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Que Dios bendiga en esta noche su palabra. El conflicto que viene por causa de personas inmaduras. Y es interesante notar que cuando Jonás pisa el barco, se levantó una tormenta en contra de los que estaban en el barco. Y esa tormenta fue tan fuerte que para que no se hunda el barco, tuvieron que tirar el cargamento que tenía dentro del barco. Y no solamente quedaron sin el cargamento que llevaban para negociar en otra nación, en otro territorio, sino que cuando ven la vida de Jonás, lo van a buscar. Cada uno clamaba a su Dios, cada uno intercedía de la manera que podía. Y ven, ¿dónde está Jonás, el pasajero Jonás? Lo van a buscar y Jonás estaba escondido durmiendo. ¿Cuánta gente inmadura no percibe el peligro de las decisiones que está tomando? Él no se daba cuenta el peligro de lo que estaba decidiendo con su destino. Y sigue hablando la Biblia. Qué tremendo que es Dios. Le dice: despierta, dormilón, le dice el que dirigía el barco, y clama a tu Dios a ver si tenemos suerte y nos salvamos. Y cuando tiran la suerte para ver de quién era la culpa de la desgracia de la tormenta, ¿quién sale? Jonás. Mis hermanos, esta es una historia tan real, pero tan profunda, que nos habla acerca de las actitudes inmaduras que a veces usted, su familiar más cercano, estamos tomando, y cómo afectamos el destino de la gente que nosotros queremos. Y dice que el barco entró en una tormenta cada vez mayor, y se resolvió el problema cuando lo arrojaron a Jonás en el mar. Ahí se terminó el problema. Entonces necesito plantearles a todos los que estamos presentes, a los que me están escuchando por la televisión, a los que están a través de internet, de la radio, quiero hablarle a los líderes, a los pastores, a los colaboradores y al hombre común que está llevando adelante una familia. Una persona madura es alguien que está preparada para alcanzar un determinado fin. Esa es una persona madura. Alguien maduro es alguien que está preparado, que se ha activado, se ha desarrollado para que alcance un determinado fin. Ahora, ¿qué vemos en la inmadurez de Jonás? Lo primero que veo en la historia de Jonás, que al inmaduro de Jonás se desenfoca de su rumbo y de su destino. Mi amigo que estás en este momento, el primer signo de un inmaduro es que ha perdido el rumbo en su vida. El primer elemento que vemos en esta historia, Dios le dice: ve a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Se pone los zapatos y pierde el rumbo de su destino, se va hacia el lado contrario. Pero ¿por qué Jonás va a Nínive? Y sería la pregunta: ¿por qué un inmaduro pierde el destino de su rumbo? ¿Saben por qué? Porque al inmaduro no le gustan las responsabilidades. Voy a hablarte papá, voy a hablarte mamá, voy a hablarte hijo. ¿Saben por qué Jonás hace lo que se le da la gana? Porque se observa que al inmaduro no le gustan los niveles de responsabilidad.
Dios le había dado una orden y detrás de esa orden una tremenda responsabilidad. Hay 300.000 personas que les voy a mandar fuego del cielo si no se arrepienten de sus pecados. ¿Qué hace el inmaduro? Como no le gusta ser responsable, se desenfoca de su rumbo. Hay dos palabras que a los inmaduros no les gusta. Y la primera palabra es compromiso. A los inmaduros no les gustan los compromisos. Los inmaduros no les gusta. Denle en la casa, voy a hablar a los hijos inmaduros. Responsabilidades. Te vas a encargar de hacer las compras. Te vas a encargar de cocinar. Y empiezan los hermanos. Parece que en vez de ser hermanos, estaríamos en el round de maravilla contra el inglés. Los hermanos empiezan a sacar los guantes de boxeo y empiezan a ver quién le pega más fuerte porque ha hecho más cosas al que tiene al lado. Lo que no le gusta al inmaduro es la palabra compromiso y responsabilidad. Tampoco le gusta la palabra desafío. Cuando usted a un inmaduro lo desafía, le está obligando a que se estire, le está obligando a crecer, le está obligando a que deje la comodidad. ¿Y qué me doy cuenta yo? ¿Por qué a veces no andamos bien? ¿Por qué se producen conflictos en medio de la familia? ¿Por qué nosotros hacemos lo que mejor nos parece, tomamos el rumbo que queremos? Porque no nos gusta la responsabilidad. Pero veo otro elemento más en la vida de Jonás. Dios le dice, andate a Nínive. Yo veo que algunos de los que están acá están mirando el techo, el piso. Parece que a algunos hermanos le está pegando el Señor y se hacen como ese boxeador que está contra las cuerdas, que ya no sabe cómo va a hacer para esquivar el golpe. Pero esto es bueno porque Dios nos está trayendo una palabra y podemos aplaudir la palabra del Señor. La palabra del Señor es poderosa y nos va a llevar a niveles de desafío. Mire en qué invierte el dinero Jonás. El inmaduro. Sonrígale al hermano que tiene al lado. El inmaduro, dígale. No yo, el inmaduro. Gracias a Dios, yo ya estoy en otra etapa. El inmaduro paga un pasaje de desobediencia. ¿Y qué veo como tercer factor del inmaduro? ¿En qué invierte su dinero? Muéstreme sus cuentas. Jóvenes, muéstrenme en qué gastan. Matrimonio, familia, muéstrenme sus inversiones económicas y yo le voy a decir cuán maduro o cuán inmaduro está usted. ¿Cuál es la inversión de Jonás? Paga un pasaje de desobediencia. Gastó dinero, dice la palabra clarito, pagó. No es que lo llevaron gratis a la otra punta del mundo, a Tarsis. Pagó un pasaje de desobediencia. Entonces, ¿qué veo del inmaduro? Que le duele el bolsillo cuando tiene que invertir en lo que Dios le dice. Guiñele el ojo al hermano que tiene al lado. Decirle, el inmaduro le duele el bolsillo. Le duele el bolsillo. Cuando tiene que invertir, a ver. Cuando tiene que invertir. En lo que Dios le dice, ¿qué te estás identificando? No, gracias a Dios tenemos un buen inversor, este hermano que tengo atrás. Gloria a Dios. Cualquier parecido a la realidad. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero que usted se relaje acá. Esto es, el Señor está en medio nuestro. ¿En qué gasta el inmaduro? En pasajes de desobediencia. Gasta su dinero en cosas que no van a llevar adelante su destino. Por eso el maduro es alguien que está preparado para alcanzar un gran e importante fin. Pero avancemos un poco más en la historia. Está haciendo la cola, Jonás le toca el turno, paga el pasaje y pone el pie en el barco. Puso el pie en el barco y dijo Jonás, voy a hacer lo que se me dé la gana.
Y yo lo veo a Dios diciéndole negativo. Porque cuando el barco empezó a meterse en el mar, estaba todo clarito el mar, pero de golpe se levantó una tormenta. Sopló el viento. Mi hermano, quiero ser muy serio con los varones, con las mujeres que son papás y mamás de la familia. Los inmaduros levantan tormentas innecesarias en el hogar. Quizás el problema que estás pasando fue por decisiones inmaduras. Se te levantó una tormenta que no tendría que haberse nunca levantado. Se te abrió una puerta de conflicto que nunca tendría que haberse producido. Estás en medio de un momento difícil que no estaba ni preparado en los planes de Dios, ni preparado en los planes del infierno. Fue una tormenta producida por la decisión del inmaduro. ¿Cuántas familias donde el papá o la mamá toman malas decisiones han introducido a esa familia en conflictos que nunca esperaban estar atravesando? Y miren el otro principio: en medio de la tormenta, el barco empieza a moverse. El peso del cargamento es el obstáculo. ¿Y qué tienen que hacer los que están adentro de ese barco? Tienen que tirar la mercancía al mar, porque si no se pierde todo la vida de los que estaban adentro del barco. Mi hermano, esto es muy delicado lo que le voy a decir. ¿Cuántas cosas hemos perdido en la vida? Yo te veo a vos perdiendo dinero por ser un inmaduro. Te veo perdiendo felicidad por ser un inmaduro. La tormenta hace que cosas que tienen que llegar a un destino, que están preparadas para comercializarse y para que den recursos de finanzas a esos que han invertido en trabajar, en esforzarse, llega un momento donde tienen por causa de la tormenta que perder cosas en forma innecesaria. Mi hermano, ¿qué fue lo que usted perdió por causa de la inmadurez? ¿Qué perdiste en estos años por las malas decisiones? Y he preguntado, ¿cómo son los inmaduros? Los inmaduros tienen lentitud para oír. El inmaduro no se deja enseñar. El inmaduro siempre vive una vida hipócrita. El inmaduro siempre maneja niveles altos de orgullo. Y es ahí donde veo la siguiente fotografía de esta historia. Porque yo me imagino esta historia en fotos. Jonás acostado, durmiendo. Me imagino roncando. Me imagino con el pie así para arriba, la boca abierta. El peligro era tan grande. El barco se estaba por hundir. Lo sacudía la tormenta. Y el inmaduro, en medio del peligro, estaba desconectado de la realidad. Voy a hablarte con mucha gracia quizás, porque lo debería hacer en forma dura. ¿Por qué te desconectas de la realidad en los momentos de tormenta? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no percibís el nivel de peligro que están atravesando las personas que vos estás amando? Este inmaduro se desconectó de la realidad que le estaba tocando vivir. Como quizás usted que me está viendo por la televisión, como quizás usted que está sentado en su casa pensando, escuchando la radio, o los que estamos en el auditorio, se desconectó de una realidad.
había mucho peligro y por causa de la desobediencia estaba sufriendo muchas personas. Y escucho la palabra de Dios hoy día, en este momento, por causa de la desobediencia están sufriendo personas. Y vuelvo a escuchar al Padre, decirle a la iglesia, por causa de la desobediencia hay personas que han entrado a sufrir en forma innecesaria. A veces le culpamos a Dios de las desgracias. Acá está por ocurrir una desgracia. Se está por hundir el barco. ¿Y cómo está Jonás? Como algunos de los que están escuchando este mensaje, no todos, pero sí algunos, por eso necesitamos reaccionar. Están desconectados y no ven el peligro. Con mucho amor, dígale a alguien que tiene al lado, es peligroso. Es peligroso. Diga, es tremendamente peligroso. Es tremendamente peligroso. Cuando nos desconectamos de la realidad y nos alejamos de lo que Dios está queriendo decirnos. Hay barcos que se están hundiendo porque vos has pisado un barco desconectado de una realidad y en vez de buscar al Señor para que traiga salida, acá le está diciendo, dormilón, despertate, clama a tu Dios por si acaso tengamos la oportunidad de salvarnos. Dios le está diciendo a los que están inmaduros, dormilones, despiértense del sueño, porque quizás cuando se conecten con el Dios sobrenatural que ustedes tienen, el destino de tormenta puede terminar y Dios puede dar salida, solución en medio de los conflictos. Dios te está diciendo ahí, conectate con el cielo, conectate con algo sobrenatural en medio de tu tormenta, de tu dolor, y volvé a reflexionar. Pero la escalera de descendencia de Jonás es cada vez más fuerte. Lo despiertan y lo llevan en medio de todos los otros compañeros del barco y entran a tirar los dados. A ver, ¿de culpa de quién es la tormenta esta? Imagínense que usted esté en su familia y viene un profeta y le dice, a ver, ¿culpa de quién es el problema que está teniendo tu casa? Y el profeta le pone nombre, apellido, número de documento y hasta edad y estado emocional del que ha producido el conflicto. Y qué maravilloso es este principio. El capitán del barco le tiene que decir, Jonás, vos tuviste la culpa. Y a mí me hace pensar en la palabra de Jesús. Si ustedes se callan, las piedras van a hablar. Y puedo asegurarte a los que están atravesando este estado de inmadurez y este conflicto, que tus amigos te han hablado, que personas que ni pensabas te han dicho, no te veo bien, que tu vecino ha golpeado la puerta y capaz que te contó un sueño respecto a lo que va a pasar en tu familia. Veo a Dios avergonzándolo al profeta porque de alguna manera lo quería hacer reaccionar Dios a este profeta llamado Jonás. Mi hermano, ¿hasta dónde vemos la obstinación de Jonás? Como quizás muchos inmaduros, tercos, caprichosos, cuando solamente un perdóname Dios, voy a volver a tomar el rumbo que tú me diste, era suficiente para parar la tormenta. Pero como Jonás no quiso reconocer lo que tenía, ¿qué es lo que pasó? El otro escalón más abajo, siguió la tormenta, siguió la intensidad del viento, el barco se estaba por hundir
y la única solución que quedaba era tirarlo a Jonás en el mar. Jonás está delante del capitán del barco y le dice: me tienen que tirar. Si ustedes me tiran, se para la tormenta. Y veo en esa actitud también algo egoísta. ¿Saben qué quería Jonás? Quería morirse. Y he empezado diciendo que el conflicto es un estado de depresión y de angustia existencial aguda del alma. Y en los casos extremos, esa angustia lleve al deseo de morir. Nunca Jonás queriendo una salida, siempre pensando egoístamente. Es muy probable que en el auditorio haya gente que en medio del conflicto esté pensando: me quiero morir, quiero irme de la tierra, ya no doy más. Estoy totalmente saturado de las dificultades. Lo tiran a Jonás y en el acto terminó el conflicto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor.